Hoy quiero hablarles sobre la institucionalidad del sector transporte, avances y retos. El gobierno del presidente Santos asumió el reto de transformar la infraestructura del país y lo hizo de la forma más responsable, modificando la institucionalidad para garantizar que esa transformación fuera sostenible y permanente en el tiempo. Germán Cardona, como primer ministro de Transporte, fue el responsable de iniciar esta transformación institucional y normativa. Y el país está en mora de reconocerle sus aportes porque sacrificó los aplausos de corto plazo para sembrar las herramientas normativas e institucionales que hoy permiten recoger los frutos en materia de construcción de infraestructura. La primera gran transformación estuvo asociada a las concesiones y a crear los esquemas que permitieran atraer la inversión privada eficiente y responsable. Se eliminó el INCO y se creó una nueva entidad altamente especializada para planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de asociación público-privada. Se creó entonces la Agencia Nacional de Infraestructura. Eso fue en el año 2011. Esta decisión se complementó con la expedición de la Ley 1508 del 2012, la llamada Ley de las APPs. ¿Y qué buscaba? Superar las dificultades históricas del esquema de contratación de infraestructura, buscando principalmente tres aspectos. Primero, crear incentivos adecuados de pago por disponibilidad y servicio. Segundo, atraer inversionistas privados con la capacidad financiera necesaria para construir, operar y mantener. Y tercero, garantizar la adecuada estructuración de proyectos. Paralelo a estas transformaciones fue la transformación también del INVIAS. El INVIAS fue avanzando en materia de obras públicas bajo el mismo principio de estructuración responsable y con especial énfasis en la transparencia por la vía del aumento de la participación de empresas en las licitaciones públicas. En el mismo sentido, con la expedición de la Ley de Infraestructura en el año 2013, la 1582, se terminó de adecuar el marco normativo con base en el diagnóstico de un grupo de expertos externos al gobierno nacional para remover los obstáculos y cuellos de botellas existentes en materia de predios, de licencias ambientales y de redes de servicio público, así como para elevar a rango legal la creación de la Comisión Intersectorial de Infraestructura, herramienta que permite articular de manera eficiente las decisiones de los ministerios que tienen injerencia en los proyectos del sector de infraestructura. Todos estos avances han permitido que el sector transporte haya sido uno de los principales jalonadores de la economía nacional. No obstante lo cual, aún hace falta que se materialicen decisiones que le den estabilidad al sector y sobre todo que garanticen a futuro decisiones basadas en criterios técnicos y de regulación económica frente a los debates en materia de servicios públicos, movilidad e infraestructura que afronta no solo nuestro país, sino también la comunidad internacional. En particular me quiero referir a dos entidades que, a pesar de haber sido creadas en la Ley de Infraestructura, aún no han iniciado actividades. Estas son la Unidad de Planeación del Sector y la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte. La Unidad de Planeación se diseñó como un ente autónomo
con alta capacidad técnica necesaria para preparar y actualizar el Plan Maestro de Transporte y diseñar las normas y procedimientos que garanticen que las inversiones contenidas en el mismo se ejecuten. Si bien hoy se cuenta con un plan maestro, no hay garantía alguna de su continuidad. De hecho, este gobierno ha contado con 2 planes diferentes y es importante su actualización y que ésta quede bajo el control de una entidad que no sea susceptible de presiones políticas. Lo mismo sucede con la Comisión de Regulación, creada para establecer la regulación económica de la infraestructura, su operación y los servicios de transporte que se presten sobre ella, de tal manera que se asegure el funcionamiento eficiente de los mercados de transporte y se corrijan fallas de mercado cuando éstas existan. De contar con esta entidad, por ejemplo, la discusión alrededor de Uber y otras formas de economía colaborativa en transporte o el cargue del fondeo se resolverían prontamente. Desde que propusimos esta institucionalidad, junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tampoco se ha puesto en marcha, que también está en mora de implementarla, sabíamos que implicaban una disminución de funciones y una pérdida de poder del ministerio, pero estábamos convencidos de su necesidad pensando en el mediano y en el largo plazo. Ojalá los responsables de estas decisiones reflexionen y podamos avanzar en terminar el proceso de transformaciones del sector para que nuestra institucionalidad responda a los retos que requiere la inversión sostenible en infraestructura y también en transporte, y para consolidar el papel del gobierno como aliado estratégico en la planeación y en la ejecución de proyectos de transporte. Muchas gracias.